y abundando más del tema más adelante. Por lo pronto, vamos a platicar con el doctor Miguel Saucedo. Él es socio director de Saucedo Abogados y nos habla sobre la invasión de viviendas y predios en México, en nuestro país. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos a ustedes y a su apreciable auditorio. Gracias. Para nosotros es un placer, doctor, que esté con nosotros. Oiga, platíquenos sobre en principio, la estadística que en este momento tenemos en nuestro país por invasión de predios que son, para la gente que nos está escuchando, pues así llegar, meterse y no salirse. Y además sabemos que es un juicio de mucho tiempo, ¿no? Es correcto. Desafortunadamente no hay una estadística certera. Hay un número duro que es en relación al número de las denuncias que llegan a presentar las personas propietarias de estos inmuebles ante las fiscalías de los estados. Y existe evidentemente la gran cantidad, que desafortunadamente es la mayoría, de asuntos que no se denuncian, en donde los propietarios no se dan cuenta en un momento de que fueron invadidos, porque estos inmuebles tienen cierto descuido o cierto abandono, y después de 1, 2 o 3 años se dan cuenta que desafortunadamente existe un individuo o va un grupo de personas dentro de estas propiedades. Se estima que aproximadamente solamente en la Ciudad de México existen en el orden de 6,000 propiedades con temas de invasión que se encuentran con denuncias penales. Evidentemente hay asuntos que se denuncian penalmente, hay otros que se demandan civilmente para intentar rescatar la posesión o incluso que llevan ambos procedimientos. Pero en realidad incluso hay diversas asociaciones que hacen una estimación que el problema es tan grave que puede llegar en la Ciudad de México a más de 15,000 viviendas con problema de algún tipo de invasión o de suplantación de personas que han logrado obtener posesión en forma ilegal de estos inmuebles. Fíjese, para la gente que nos ve y nos escucha, del 2018 al 2024 en la Ciudad de México se presentaron 20,294 denuncias con respecto al tema de despojo de predios y viviendas en las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc. Fue donde se registró el mayor número de invasiones. En el caso de las tres últimas, o sea, de Cuauhtémoc y Benito Juárez y Miguel Hidalgo, se debió al número de casas abandonadas que tienen y ante esta situación el Instituto de Vivienda, o sea el INVI, detectó que son 23 organizaciones dedicadas a la invasión de inmuebles y terrenos. O sea, las conocemos, ¿no? El tema de la Asamblea de Barrios, el Frente Popular Francisco Villa, el Consejo Democrático Chinampa, la Antorcha Campesina. A ver, le pregunto en este sentido, doctor, ¿por qué están ellos como apadrinados o por qué son siempre estas mismas organizaciones que no se les puede hacer nada pudieran hacerlo, ¿no? y que pueden hacerlo? Claro. Claro, miren, si quieres hago una aclaración en cuanto al número. Sí. Ese número que ustedes tienen es en relación incluyendo también a Infonavit y a Fobiste. Todas las denuncias que se presentan respecto de unidades habitacionales que han sido invadidas, que no se consideran parte de casa habitación. El número que tenemos nosotros es en base a invasiones a familias, a personas comunes, no a instituciones, que ese es un tema totalmente distinto, que evidentemente el impacto social es mucho más grave cuando se invade una vivienda o un inmueble familiar que un inmueble institucional, como en el caso de unidades habitacionales que por alguna razón no terminaron de desarrollarse y se invadieron por este tipo de grupos. Contestando a la pregunta, ¿por qué este tipo de grupos sociales? Primero que nada, la gran mayoría tienen afiliaciones partidistas. Ese ha sido un tema histórico en México, no nada más del partido que hoy nos gobierna, sino históricamente a lo largo de la historia de México, desde la Revolución Mexicana, cuando medianamente se entendió que Tierra y Libertad provocaba una legalización de invasión de tierras. Eso al día de hoy se ha ido desvirtuando hasta que estos grupos sociales, desafortunadamente dirigidos, organizados o incluso apadrinados por diversos grupos políticos o inclusive las mismas autoridades, han hecho este tipo de actos un gran negocio. Entonces, llega un grupo delincuencial, se mete a un inmueble que evidentemente no es de ellos, presentan los propietarios las denuncias y las denuncias se quedan en el abandono, en el olvido, empantanadas
totalmente por las fiscalías, porque estos grupos sí tienen relación con personal de las autoridades, tanto de la fiscalía como de los mismos gobiernos centrales, ya sea de la Ciudad de México o los estatales. O sea, sí están apadrinados entonces. Entonces, Totalmente. ¿hay alguna relación, doctor, con el cártel inmobiliario o es como No es muy diferente? distinto el Es cártel distinto. inmobiliario. Fernández, es muy distinto el cártel inmobiliario. Ese término del cártel inmobiliario yo creo que incluso fue un tema más político, Más ¿no? político. llamativo, más Sí. político y para hacer algo especulativo. El cártel inmobiliario en las alcaldías de Benito Juárez y Miguel Hidalgo se trataba para el tema de violación de uso de suelo, para aquellas constructoras que edificaban más de 1 o 2 niveles, sobrepasando las alturas, sobrepasando densidades o áreas permitidas de construcción. Que esto no tiene nada que ver con robo de inmuebles, no había fraude, había un tema de violación administrativa a estas normas de uso de suelo. Yo creo que el verdadero cártel inmobiliario es este tipo de grupos que se dedican a delinquir, pero no nada más el fraude inmobiliario y la invasión se dará con este tipo de grupos sociales que llegan 15, 20, 40 personas a un inmueble, a un edificio, a un hotel o a una industria, se meten y lo ocupan. El problema va más allá. El problema es la falsificación de documentos, usurpación de personalidades, las funciones, personas que son duplicadas con credenciales de lector apócrifas o con pasaportes. Este es realmente el mecanismo que existe para un verdadero fraude inmobiliario, que yo considero que estos sí son los cárteles. ¿Por qué se entiende que es un cártel? Porque es una organización criminal dedicada a delinquir para obtener lucro indebido en perjuicio de diversas personas. Eso es verdaderamente un cártel. Si esto lo traspasamos a la parte inmobiliaria, es el lucro indebido, no venden droga, pero sí venden inmuebles que son irregulares, que obtuvieron mediante engaños, mediante falsificación de documentos. Y hoy por hoy, con la tecnología que se tiene, ya incluso ocupan plotters, este tipo de defraudadores, para falsificar firmas que a simple vista o inclusive a vista de un perito en grafoscopía pueden parecer originales. El problema es ese, en el que estamos hoy presentando. No me preocupa un grupo delincuencial, porque al final del camino se puede obtener una resolución, a lo mejor en mediano o largo plazo, para lograr desocuparlo. El costo es muy alto, lo entiendo. A mí me preocupa este tipo de grupos delincuenciales que falsifican documentos, que alteran escrituras, que están coludidos con notarios públicos, con funcionarios del Registro Público de la Propiedad, Archivo General de Notarías, gobiernos centrales, tanto de la Ciudad de México como de los diversos estados, para adueñarse ilegítimamente de inmuebles y cuyo principal objetivo son adultos mayores, personas de la tercera edad. Sí, es lo que comentaba, ¿no? Que generalmente son hasta familiares. Exactamente. En este caso, doctor, también habrá que hablar, uno de los principales también cárteles, bien como usted lo dice, que es una organización que se dedica principalmente pues apoderarse de estos predios, ya también lo está haciendo, por ejemplo, el cártel de la Unión de Tepito. En el perímetro de la Cuauhtémoc, en la Condesa, Roma, en este corredor ha habido denuncias por parte de adultos mayores principalmente, que seguramente son estudiados y que solamente se dan cuenta de que viven 2 personas, adultas mayores o uno, y que dicen, ahí está el pan. Llegan, lo sacan, se hacen, y además, pues debe de haber alguien, porque ahora ya es como un gran negocio, debe de haber alguien, como usted bien lo apunta, dentro de las instituciones para poder que facilita, sacar, ¿no?, todo esto, estos documentos y decir, usted me lo vendió, usted me lo traspasó, y se hacen automáticamente dueños. Meter un pleito, si bien es cierto, pues es la mayoría a largo plazo, ¿no, doctor? Porque son años para poder sacarlos. Hay un dato curioso. Desafortunadamente, no siempre son este tipo de organizaciones, como han mencionado, de la Unión de Tepito, Frente Popular Francisco Villa, Asamblea de Barrios, este tipo de grupos que se han dedicado históricamente a llevar cierto tipo de actos delincuenciales. Ahora, también ellos son suplantados. Existen otros grupos sociales que dicen ser miembros de estos grupos, y cuando hemos llegado ya directamente a presentar las denuncias en contra de estos grupos o llegar incluso con la diligencia de lanzamiento, nos hemos percatado
que es falso que sean miembros Claro. de estos grupos delincuenciales. Son imitadores. Son gente que se está aprovechando, son imitadores para que metan terror a las personas. Claro. Pero ese es el problema, es que sí, muchas personas realmente entran en un pánico y por eso no denuncian. Por eso el número es tan exagerado entre el que sí denuncia contra el que no denuncia. Porque muchas personas prefieren perder sus inmuebles a arriesgar su vida frente a este tipo de grupos. Evidentemente, a estos falsos miembros de delincuencia organizada, a estos suplantadores de la Unión de Tepito, de diversos grupos delincuenciales, estos están aprovechando esa situación y con eso logran desafortunadamente este objetivo. Sí, respondiendo a la pregunta de qué tan largo es el proceso, sí puede llevar muchos años. Le puedo decir que tenemos ahorita un asunto en particular que llevamos cerca de 15 años con el litigio de una persona que tenía un terreno y pasó el tiempo, después de 7 años, porque vivía en el extranjero, cuando regresa a México, ya encontró en su terreno un edificio de 12 departamentos habitados completamente, vendidos con créditos bancarios, créditos de Infonavit y créditos de Fobiste. Qué belleza. Entonces, el litigio es sumamente grande y muy, muy complejo. Y ahí, por ejemplo, ¿puede haber solución después de estos 15 años? ¿Y cuál sería la solución? Sí, claro. ¿Sacarlos y adjudicarme el edificio? Completamente, esa es la solución. Desafortunadamente, incluso para los que compraron esos departamentos, que de hecho fueron compradores de buena fe, aunque derivado de un acto delincuencial no existe la buena fe. ¡Uy! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Ahora, culpable el que mata la vaca como el que le jala la pata. ¿no? También un tema muy importante, siempre por lo regular. Bueno, hay gente que obviamente se dedica a esto y está investigando, ¿no? Claro. Continuamente un inmueble que le gustó, que le parece antiguo, que le parece, obviamente, pero cuando están bajo una implementación que es precisamente la que en muchas ocasiones conocemos nosotros, no, pues es que ese mueble está intestado. Este famoso mueble es el Cuando es intestado, doctor, obviamente también hay mayor facilidad de poderse meter, invadirlo. Cuando está intestado o bajo una sucesión, tiene el mismo efecto que un inmueble que tiene un propietario identificado. El problema es el abandono. Cuando el inmueble sí tiene un proceso intestamentario, ya fallecieron la segunda, la tercera generación, no pagaron los impuestos correspondientes, el problema es mayúsculo, porque primero que nada tienen que regularizar para obtener la representación y designación de una albacea para poder ir a defender ese inmueble ante las autoridades. Los defraudadores, ¿a qué le apuestan? A que si es un inmueble que lleva muchos años en cierto abandono, no han pagado prediales, no tiene movimiento en el registro público de la propiedad, presumen que este inmueble tiene características para poder ser tomado en forma ilegal. Entonces, a eso le apuestan. Entonces, sí, la investigación que hacen estos maleantes es primero revisar que no se pague en predial, que no se pague el consumo de agua, que a lo mejor no tenga contrato de luz vigente o el que tiene está a nombre de inquilinos o de terceras personas. Y entonces este tipo de focos rojos son lo que les da a ellos la presunción de que pueden tener un negocio en la puerta. Y la pregunta obligada es, ¿cómo podemos evitar o cómo podemos defendernos ante esta situación? Anteriormente yo recuerdo que la gente lo que hacía era poner una reja en su casa con candados y con cadenas. Claro. Pero ahora ya estas también son hasta violadas, ¿no? Llegan con unas... se meten, los rompen, se meten y pues ya tenemos inmueble. Claro. ¿Cómo podemos defendernos? Claro, ya no hay protecciones físicas a los que inmuebles. Los detengan, ya no. Por más barreras que pongan o esclusas, siempre ese tipo de delincuentes las van a traspasar. Yo creo que existe hoy por hoy diversos programas gubernamentales, porque no todo lo que tenga que ver con gobierno está mal hecho. Hay programas gubernamentales que llevan muchos años, como es la jornada notarial, en la cual hay beneficios para las sucesiones testamentarias e intestamentarias, reducción en los pagos de impuestos, reducción en gastos notariales, para que sea más accesible el pago para este tipo de personas que están llevando los procedimientos sucesorios. Existen asesorías gratuitas por parte de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, en los tribunales mismos existen los defensores de oficio, el DIF también inclusive lleva este tipo de procedimientos, y en las notarías los pueden asesorar
a las personas que a lo mejor no tienen recursos suficientes para poder pagar esto. ¿Cuál es la finalidad que busca este tipo de programas gubernamentales? Regulariza tu propiedad, regulariza tus derechos hereditarios. Si las personas tienen regularizados sus derechos hereditarios y está determinado perfectamente bien quién es el heredero, quién es el adjudicatario, y que esa persona obtenga su escritura mediante este procedimiento judicial o procedimiento notarial, tiene una certeza de que él va a ser el dueño ante el registro público de la propiedad y del comercio. Esa protección es la básica. Cualquier inmueble que no tenga escritura o que tenga escritura de los abuelos, de los bisabuelos o de los padres ya fallecidos, corre un riesgo. Segundo, ya que tengamos una escritura a nuestro nombre, es inscribirla en un sistema que se llama alertas inmobiliarias ante el registro público de la propiedad y del comercio. Esto es muy simple, se da de alta en el portal de internet de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México y en cada uno de los estados funciona similarmente y se da de alta con el número de folio real de la propiedad que tenemos a nuestro nombre, se paga una cuota anual que es sumamente asequible, es menor de 1,000 pesos anuales, y cada vez que alguien consulta el folio real, cada vez que alguien pide una copia de folio, hace algún movimiento, les va a llegar una alerta a su teléfono o a su correo electrónico, donde les va a decir, cuidado, alguien está haciendo un movimiento con tu inmueble. Entonces, ese tipo de cuestiones. Y la última, no dejar de pagar el predial. Y siempre la recomendación es que el inmueble esté en posesión de alguien, prestado, rentado, en posesión de los mismos propietarios o de familiares. O sea, sí es todo realmente un caso que tiene que llevarse, así como pagas luz, agua, teléfono, esto también debes de pagar el predial, que es de suma importancia, porque si no paga usted el predial, doctor, corríjame, pues alguien lo puede consultar, lo paga, y creo que son todavía sigue el programa de paga los últimos 5 años, ¿no, doctor? No, ese es un programa de prescripción de adeudos de predial que lo determina el mismo Código Fiscal de la Ciudad de México, que los prediales mayores a 5 años que no se hayan pagado, y ojo, que no estén requeridos o que no lleven procedimiento de ejecución, podrían ser prescritos. Eso significa que se van a eliminar, pero no necesariamente mayores de 5 años se eliminan. El requisito es que no lo haya requerido la autoridad fiscal, en este caso Tesorería de la Ciudad de México o la Oficina de Recaudación de Impuestos de los estados o municipios, y que no lleve ya un procedimiento judicial de requerimiento de pago. No, pues tiene que usted que estar muy atento y muy alerta y de esta situación. Siempre redes oficiales también, Omar, doctor, porque luego nunca saben. Aquí el auditorio pregunta, ¿y qué pasa cuando muchas familias viven igual en un mismo predio y se pelean por el espacio? Eso también está interesante. Es muy interesante, comentarlo para otra ocasión. Otra ocasión. Doctor Miguel Saucedo, ¿dónde lo podemos encontrar en redes sociales y consultarle? Claro, nos pueden localizar en nuestra página de internet www.saucedoabogados.com o bien en nuestras redes sociales como @saucedoabogados. Saucedo Abogados, para que usted lo tenga ahí pues prácticamente pegado en el refrigerador. Por cualquier cosa, comuníquese con Saucedo Abogados, consúltelos y ellos les van a dar la respuesta correcta, confiable y una muy buena asesoría de primera mano. Doctor, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y gracias por aclararnos estas preguntas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Es un tema muy interesante, de mucha profundidad. Y les mando un abrazo a ustedes y a su auditorio. Muchísimas gracias. El doctor que, bueno, pues obviamente nos habla sobre este tema, doctor Miguel Saucedo, socio director de Saucedo Abogados. Gracias. Bueno, Anita. Bueno, a cuidar.